Abra su Biblia en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 22. Vamos a estar compartiendo esta mañana. Ya lo que es la tercera y última parte de estos encargos apostólicos. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estar viendo los últimos versículos de esta epístola a los tesalonicenses. Entonces vamos a ver, con la ayuda del Señor, encargos apostólicos, tercera parte, que dice en relación con lo que es una iglesia sana, ¿no? Así le puse yo al primero. Leamos entonces, hermanos, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 19 al 23, en el nombre del Señor. Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Como les decía recién, vamos a terminar estos encargos apostólicos que son muy directos, precisos, dirigidos por parte del apóstol Pablo a los creyentes en Tesalónica. Son 4, bueno, algunos autores lo ven como 5 indicaciones, yo veo más bien 4 indicaciones, hay una que es compuesta, y todas parecen tener una misma dirección. La primera indicación de apagar el espíritu, yo creo que se desarrolla, se amplía esto de no despreciar la profecía, examinarlo todo y abstenerse de toda forma de mal. Por lo tanto, está todo muy interrelacionado. De hecho, un autor dice, las 2 primeras hablan de lo que no debemos hacer, ¿cierto? Los 2 primeros versículos. Las restantes de lo que debemos hacer. Aquellas denuncian una actitud de desprecio hacia los valores espirituales y las otras inculcan en nosotros un necesario espíritu crítico. Dicho esto, hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por darnos la posibilidad de poder reunirnos, Señor, darnos los medios, la salud para poder hacerlo. Te pido que cada una de las personas que están aquí puedan ser beneficiadas, Señor, a través de este mensaje y que este pueda ser esa semilla poderosa de tu palabra que pueda producir un fruto abundante, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer encargo, entonces, iglesia, no apaguen el espíritu. Dice literalmente como si Pablo estuviese diciendo, no sigáis apagando el espíritu o dejad de apagar el espíritu, lo cual da a entender que los tesalonicenses, de alguna forma u otra, lo estaban haciendo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los tesalonicenses estaban apagando el espíritu? Hemos dicho desde el comienzo de la epístola que ellos eran una iglesia bastante ejemplar en muchos sentidos. Entonces, es necesario, ¿no?, poder ver cuál fue el problema, cuál fue la situación que llevó a Pablo a decirle a estos hermanos que no apagaran el espíritu. Lo más cierto es que debemos plantear un entendimiento correcto al respecto. Entonces, ¿cómo podemos identificar, cómo podemos interpretar esto de apagar el espíritu según el contexto de los tesalonicenses? Porque hoy en día también este pasaje es muy utilizado por ciertas iglesias, digamos, ciertas comunidades evangélicas, para decir que apagar el espíritu es como impedir ciertas manifestaciones que se leen como manifestaciones espirituales. Sin embargo, nada de eso nosotros podemos ver en el texto. Entonces quiero que nos enfoquemos un poco en lo que dice Tesalónica, y hubo 2 aspectos que nosotros también cubrimos. El primero de ellos, por lo tanto, en el cual los tesalonicenses apagaron el espíritu, o estaban apagando el espíritu, lo podemos ver en el verso 14, cuando leímos en su oportunidad, y lo volvemos a repetir ahora, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Principalmente a los indisciplinados, que como ustedes recordarán, eran aquellos hermanos que habían estado pasando de casa en casa, viviendo a cuesta de otros hermanos en la fe, porque ellos pensaban que Cristo volvía pronto. Entonces ellos definitivamente estaban apagando el espíritu en ese sentido, al no vivir en conformidad a lo que Dios espera de los creyentes, ¿sí? Y lo otro, ¿cierto? También la amonestación
a aquellos que estaban resistiendo de alguna forma el liderazgo. En el verso 12 del mismo capítulo 5 dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen. Ahí también hay otra forma práctica y evidente de apagar el espíritu. No sé si va un poco siguiendo la idea, ¿no? Apagar el espíritu es no recibir la palabra para ser transformados, o resistir la palabra en lugar de aceptarla y dejar que la palabra moldee nuestra forma de vida. ¿Sí? Apagar el espíritu no es tanto estar impidiendo ciertas manifestaciones espirituales en medio nuestro. Toda manifestación espiritual debe estar descrita en la palabra del Señor. Hay muchas cosas como que nosotros vemos hoy día y muchos hemos crecido en ambientes donde esto es normal. Por ejemplo, caerse, ¿no? O personas gritando o personas girando como manifestación del espíritu. Pero con todo el respeto que me merecen dichas personas, ¿no? Porque son hechos a la imagen de Dios, muchos pueden ser incluso genuinos creyentes. Cuando tú vas a la Escritura, no encuentras nada de eso como manifestación del Espíritu Santo. La manifestación indiscutible del Espíritu Santo es cuando tú y yo nos sometemos a la palabra del Señor. Una persona llena del Espíritu Santo no es una persona que grita mucho, que gira mucho, sino que es una persona en la cual el carácter de Cristo es evidente. Ese es el fruto del Espíritu. Una persona que está siendo transformada a la imagen de Jesucristo. Lo externo, las manifestaciones espirituales son imitables. Usted puede llegar a girar, a gritar, a desmayarse, aún sin ser creyente. Pero usted no cambia a la imagen de Cristo sin ser creyente. Esa es una obra irrefutable del Espíritu Santo, amados hermanos. Entonces encontramos esa explicación, ¿no? Al no apagar el Espíritu Santo. Entendido así, dice un autor, nuestro texto significaría que debemos someternos a la voz del Espíritu Santo a través de la exhortación de su palabra y no descuidar las amonestaciones. Pero a la vez, como vamos a seguir viendo en los versículos que siguen, también debemos ejercer discernimiento. Y lo cierto es que, por un lado, tenemos esta realidad de cómo estaban apagando el espíritu, pero ahora en el verso que viene también se da de manera directa de qué manera, anexo a lo que yo ya dije, los tesalonicenses estaban apagando el Espíritu Santo. Dice: no apaguen el Espíritu Santo, no desprecien las profecías. Había cierto desprecio, cierto desdén por las profecías. Es un tema que también vamos a tratar de abordar esta mañana. La pregunta, ¿no?, que debiésemos hacernos a la luz del contexto bíblico: ¿corrieron los tesalonicenses el peligro de dudar de la acción del Espíritu Santo entre ellos? Debieron tenerlo, por algo el apóstol Pablo llega a escribirles: no apaguen el espíritu. Pero esto no debe ser entendido como algo literal. De hecho, nosotros probablemente cuando escuchamos la palabra apagar, pensamos tal vez en los switches eléctricos, ¿no?, electrónicos. Es lo que primero viene a nuestra mente. Sin embargo, aquí el apagar tiene que ver más con un apagar el fuego. En ese sentido, apagar el fuego. Entonces, los tesalonicenses estaban apagando el espíritu y, según entendemos en el contexto, ¿no?, también al despreciar las profecías. Apagar quiere decir extinguir el fuego de manera literal. Pablo escribió que el Espíritu Santo entonces es como un fuego. Es como un fuego. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Pero también tiene poder, ¿no? Tiene poder como fuego. También, como yo les decía antes, para cambiar nuestras vidas. Y también el Espíritu Santo habla a su iglesia. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, dice Warren Wiersbe, tenemos un amor caluroso en nuestro corazón, luz para nuestra mente, energía para nuestra voluntad. Él nos funde haciéndonos uno para que haya armonía y cooperación, y nos purifica para que dejemos el pecado. Pablo les escribió en su oportunidad a los efesios: no contristen el Espíritu Santo. Aquí la expresión no apaguen el Espíritu Santo es más o menos similar.
El Espíritu Santo es una persona, como yo les dije antes, puede ser entristecido, como dice Efesios 4:30, pero también, puesto que se le describe simbólicamente como fuego, puede ser apagado. Los dos conceptos, entristecer el Espíritu Santo y apagar el Espíritu Santo, son similares. En el caso de la carta a los Efesios, el énfasis recae en la vivencia diaria de los creyentes, mientras en Tesalónica recae en su participación en la vida de iglesia. Efesios contempla una ética personal, en tanto Tesalonicenses contempla la comunicación de la palabra de Dios en el seno de la iglesia. El espíritu es contristado cuando el creyente, en vez de colaborar con su obra transformadora, se empeña en vivir según las pautas del mundo y andar en la vanidad de la mente. En cambio, el espíritu es apagado cuando su voz es silenciada, cuando su autoridad es despreciada o cuando su persona es ignorada. Interesante lo que dice este autor y nos llama también a una reflexión personal, hermanos. ¿Estamos nosotros silenciando la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Estamos subestimándola? ¿Estamos despreciándolas? Porque al hacerlo estamos ignorando a Dios mismo. Este es el llamado del apóstol Pablo en ese contexto, ¿no? A esa tendencia que estaba apareciendo entre los tesalonicenses y también, ¿por qué no decirlo?, aparece también en la iglesia actual. Se suele señalar a aquellos cristianos, ¿no?, que son más escriturales a ser cristianos más apagados. Se les suele señalar con este texto, ¿no?, que apagan el espíritu. Pero el problema es lo que yo les decía antes, el concepto contemporáneo de apagar el espíritu no tiene que ver con lo que esta carta está enseñando. Ni en el caso de los Efesios, al decir que ellos debían no ser llenos del espíritu, por ejemplo, ni en este caso de apagar el espíritu o contristar el espíritu en Efesios. Apagar el espíritu, como les decía antes, se va a manifestar de manera distinta en la iglesia actual, contemporánea, versus la iglesia de aquel tiempo. ¿Por qué? Primero, mientras Pablo estaba escribiendo a los tesalonicenses, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Es decir, no tenían la revelación completa a su disposición. Por lo tanto, cuando el apóstol dice no apaguen el espíritu, allí había literalmente la presencia de hermanos capacitados con el don de la profecía. Ellos tenían el don de la profecía y Dios hablaba mediante ellos. ¿Cómo? Yo hago la pregunta acá, quizás queda más claro con esto. ¿Cómo era recibida la revelación en ese entonces? Por la voz del Espíritu Santo. Si bien tenían el Antiguo Testamento, pero no todos como lo tenemos hoy día nosotros impreso, los apóstoles y los profetas estaban trayendo la revelación a las iglesias. Pero como los apóstoles era un número determinado de hombres, Dios también se proveyó de profetas en las iglesias locales para que ellos trajeran, esa voluntad revelada a las iglesias locales. ¿Pero qué pasó? En la medida que se completó el texto bíblico, en la medida que se completó el Nuevo Testamento, el oficio apostólico y el oficio también de los profetas dejó de ser necesario. Porque ya estaba la norma, estaba el canon bíblico establecido. Se hace innecesaria la presencia de apóstoles y profetas. El canon bíblico está cerrado. Tenemos la revelación completa de Dios. Si usted le pregunta a cualquier creyente, debe estar de acuerdo con esto. ¿Es suficiente la Biblia para dirigirnos? Entonces, si te dice que sí es suficiente, ya hace innecesaria la presencia de apóstoles y profetas entre nosotros. No es muy difícil de entender esa mecánica. Por lo tanto, la aplicación de apagar el espíritu hoy, usted imagínese lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Hablamos de que estaban muchos creyendo que el Señor Jesucristo ya había venido, qué pasaba con los que habían muerto, etc. Y eso probablemente vino a través de falsos profetas también. Estos falsos profetas generaron esta resistencia, incluso a aquellos que sí estaban hablando en verdad la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice, no apaguen el espíritu. No apaguen el espíritu.
Y ahora, en nuestra realidad hoy, ¿cómo apagamos el espíritu? Lo que yo les decía primero, apagamos el espíritu cuando permanecemos en nuestros pecados, en lugar de abandonarlos, en lugar de arrepentirnos. ¿Puedes tú hoy día mismo pensar en algún área de tu vida donde estás apagando el espíritu? Donde Dios te ha hablado de manera frontal a través de su palabra, sin embargo tú persistes voluntariamente en tu pecado. Tú conoces la voluntad de Dios respecto de eso, pero persistes en no obedecer. Eso es también apagar el espíritu. Lo hacen los jóvenes cuando piensan que su enamorado o enamorada se va a convertir y va en algún momento a ser cristiano, porque saben que no deben unirse en yugo desigual. Lo hacen los padres de familia o el matrimonio cuando se endeuda más allá de las capacidades que pueden endeudarse. Lo hacemos cada uno de nosotros con nuestras actitudes, conductas, con nuestras respuestas, muchas veces más parecidas a las de un no creyente que a las de un hijo de Dios. Respondemos con ira, nos permitimos chismear, hablar mal de otros, damos espacio a los malos pensamientos también a través de todo lo que consumimos, a través de la televisión y demás. Culpamos a otros en lugar de reconocer nuestros propios pecados y arrepentirnos, nos justificamos. Miramos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Todo eso y más es también apagar el Espíritu Santo. Y como les adelanté, el próximo verso nos da más claridad respecto de lo que es apagar el Espíritu. El verso 20 dice, no desprecien las profecías. Y este es el que le da también significado a esto de no apagar el Espíritu Santo. Estando en plena vigencia el don espiritual de la profecía, seguramente algunos hermanos en Tesalónica despreciaron esta profecía. Le quitaron valor, la importancia que tenía según el plan de Dios. Dios hablaba a través de estos hombres, los profetas, mostrando su voluntad. Y este era un sello de su ministerio. Dice un autor, en sí, la palabra profecía abarca toda clase de comunicación procedente de Dios. Es la capacidad de hablar en nombre de Dios, dar a conocer su voluntad y comunicar su palabra. Ya verse esta sobre el futuro o no. Cuando alguien habla autorizadamente en el nombre de Dios, profetiza. En tiempos de nuestra epístola, cuando aún no existía el Nuevo Testamento, Dios se comunicaba con su pueblo a través de ciertos miembros de la congregación movidos por el Espíritu Santo. Estos hablaban siempre en consonancia con la voluntad de Dios ya revelada en las Escrituras. En nuestros tiempos, la voluntad normativa de Dios ya queda establecida en la palabra escrita en el Nuevo Testamento. Añade más, ahora Warren Wiersbe dice la iglesia primitiva no tenía la Biblia completa como la tenemos ahora. El Espíritu Santo dio el don de la profecía a ciertos miembros de la iglesia y a través de ellos el mensaje. Dice Warren Wiersbe, cuando yo predico en un culto en la iglesia, predico la verdad en forma mediata, es decir, por medio de la Biblia. Cuando predicamos la palabra del Señor, lo hacemos por medio de la Escritura. Muy lejos está esto, hermanos, de la percepción popular que hay hoy día de ciertos profetas. Hay profetas en la actualidad, o autoproclamados profetas, cuyo énfasis es predecir el futuro. Entonces, cuando ellos andan en las iglesias, cuando ciertas iglesias los invitan, de hecho este fin de semana anda uno de ellos por acá, en una iglesia muy grande, se llenan los lugares. Se llenan los lugares porque la gente quiere escuchar que le digan que algo bueno va a pasar en el futuro. Y si bien nosotros vamos a la Escritura y vemos que la función profética tenía algo que ver con el saber o con profetizar el futuro, no es lo principal del profeta. El profeta llamaba al arrepentimiento con la revelación de Dios en la mano. Eso es lo principal de los profetas. Y en ciertos momentos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que también predicen ciertas cosas del futuro. Pero usted tampoco ve que, y esto me llama mucho la atención, porque usted no encuentra en ningún lado de la Biblia, incluso en el Nuevo Testamento, hablando de los profetas del Nuevo Testamento, esto como que hagan una fila de personas o pasen adelante porque Dios les va a decir qué va a pasar con usted.
Eso no está, no está. Usted puede buscarlo en el Nuevo Testamento y no lo va a encontrar. Eso es más bien un sincretismo de creencias actuales que se han infiltrado a la iglesia y han traído lamentablemente mucho daño, mucho daño. Estos profetas, como les decía antes, que hoy día están pseudo profetas, vienen a decirle a la gente que vendrán los autos, las casas, la prosperidad material, los megatemplos, a los pastores, la sanidad y cuánto podamos imaginar. Viene el profeta tanto y lamentablemente se llenan los auditorios de personas buscando un mejor porvenir, olvidando por completo que si es cristiano, ya tiene lo mejor. Si es cristiano, ya tiene lo mejor. Aunque no tenga auto, aunque no tenga casa, aunque esté quebrado, ya tiene lo mejor. El que tiene a Cristo, hermanos, tiene lo mejor. Debemos aferrarnos a la Escritura y vivir en conformidad a la voluntad del Señor. No esperar que venga un iluminado a decirnos qué va a pasar o qué tenemos que hacer. Tenemos la palabra del Señor. Y si bien no tenemos, y soy categórico en esto, ya no tenemos este tipo de profetas en medio de la iglesia como fue en la iglesia primitiva, tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es de asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Nadie puede decir hoy en día, así dice el Señor. Todo así dice el Señor ya fue dicho y registrado en la Escritura. Ahora, dice Warren Wiersbe, tenemos la revelación completa en la palabra de Dios y no hay necesidad de profetas. Los apóstoles y los profetas que ayudaron a poner los cimientos de la iglesia, según Efesios 2:20, ya no existen. El único ministerio profético en la actualidad es el de predicar y enseñar la palabra del Señor. Ese es el ministerio profético en la actualidad. Ahora mismo yo estoy ejerciendo el ministerio profético al predicarle a usted la palabra del Señor. Lo que ahora también debemos preguntarnos nosotros a la luz de este texto, ¿estamos despreciando la profecía? ¿Estamos despreciando la enseñanza? ¿Estamos despreciando la predicación? La palabra despreciar es rechazar a alguien o algo porque se piensa que no tiene valor, importancia o respeto. Significa tratar a una persona o cosa como si fuera inferior o no sirviera para nada. Eso es despreciar. Es no considerar la corrección. Es escuchar una predicación como si fuese una opinión más y quedarnos con nuestra perspectiva del asunto. En otras palabras, despreciar es no arrepentirse. Y esto lo podemos vivir constantemente, hermanos. Escuchamos una enseñanza que nos confronta, pero no terminamos de cambiar. Estamos entonces también despreciando la profecía, lo que Dios nos ha revelado. El peor negocio que nosotros podemos hacer, que tú y yo podemos hacer, es despreciar la voluntad prescriptiva de Dios y andar en nuestros propios caminos. Cada personaje que despreció, cada personaje bíblico que despreció la voluntad de Dios, tuvo que pagar las consecuencias de su extravío, de su porfía. Y nosotros no vamos a escapar de eso, hermanos. Cada vez que tú escoges desobedecer a Dios de manera voluntaria, vas a pagar esas consecuencias. Vas a pagar esas consecuencias. Escuchando una predicación del pastor Miguel Núñez estas semanas, él dijo algo que me llamó mucho la atención y tiene relación con esto. Él decía, en el reino de Dios, el que hace la paga. El que la hace la paga. Y entonces alguien podría decir, pero Cristo me perdonó. Sí, Cristo perdonó las consecuencias eternas de tu pecado, dice él. Pero las consecuencias temporales vas a tener que pagarlas.
Vamos a tener que pagarlas. No desprecies la enseñanza, hermano. No, que no te entre por un oído y te salga por otro la enseñanza, sino que sea una semilla poderosa del Señor en nuestros corazones para transformación, para cambio, para arrepentimiento. Añade más, en el tercer encargo apostólico, el apóstol no dice no desprecien la profecía, créanlo todo. ¿Se da cuenta que ese sería como el pensamiento lógico? Dice, no desprecien la profecía, créanlo todo. No, no dice eso. Dice, examinen la profecía. Dice, antes bien, examínenlo todo, retengan lo bueno. Retengan lo bueno. Implica el examinarlo todo, poner a prueba con la expectativa de probar algo. Algunas cosas parecen ser espirituales, pero en realidad no lo son, dice este autor. Al abandonar nuestras actitudes de desprecio, no debemos caer en el otro extremo y aceptar indiscriminadamente todo lo que se nos dice. La credulidad es tan peligrosa como la soberbia espiritual, la ingenuidad tan peligrosa como el escepticismo. Y es así, hermanos, que muchas veces nosotros pasamos de un polo al otro, de una credulidad absoluta a un escepticismo absoluto, de no creer nada. Somos en general muy polares, pasamos de un extremo al otro, pero sabemos que el equilibrio nosotros lo encontramos en la Escritura. Es llamativo también, porque el apóstol se está dirigiendo a hermanos en la fe. ¿A quién correspondía hacer esta prueba? Poner a prueba lo que escuchaban como profecía. A los hermanos, a los que eran parte de esta congregación. ¿Quién tiene que poner a prueba lo que escucha como enseñanza? Usted. Usted es responsable de poner a prueba la enseñanza que escucha. Por eso cuando nosotros vemos lugares enormes, con mucha gente escuchando falsos maestros, ellos son tan responsables como el falso maestro que están escuchando. Porque si se dicen cristianos, tienen la obligación mandatoria de conocer lo que la Biblia dice. Por lo tanto, no quedarán inocentes. No quedarán inocentes de, no, es que yo no sabía, es que yo me dejé llevar, es que era bonito el mensaje, es que me prometía. No. Cada creyente que ha sido alcanzado por la gracia del Señor es responsable de discernir lo que está escuchando. Y si lo que está escuchando no se conforma a lo que la Biblia enseña, y si eso es algo que está sucediendo domingo tras domingo, reunión tras reunión, siempre se están enseñando cosas que no tienen que ver con la Escritura, entonces tú tienes que irte de ese lugar. Tú tienes que irte de ese lugar, porque no se está enseñando lo que la Biblia enseña, y es así de simple. Pero hoy día vemos el efecto contrario. Vemos megatemplos con 3.000, con 5.000 personas, donde el que está hablando, hermanos, lee un texto bíblico y ni siquiera saca, bueno, quizás puede sacar un par de ideas que tienen algo de relación, pero el resto son solo vanidades. Es que a mí me fue bien, es que yo le creía al Señor, entonces a ti también te puede ir bien, porque nosotros somos los ungidos y vendrá entonces una segunda, un segundo poder o lo que sea, y tú podrás entonces alcanzar lo que yo alcancé y ser como yo, ser una persona próspera, donde no habrán problemas ni dificultades. Y si tienes alguna enfermedad, el Señor te sana. Suena bien, pero no hay evangelio allí. No hay evangelio allí. Hay solo atención a las cosas temporales, a lo que el hombre quiere escuchar. Bueno, esto responde a lo que yo me planteo acá también como pregunta, ¿no? ¿Por qué existen los falsos maestros, los falsos evangelios? ¿Por qué existen las sectas? Porque personas hoy día no cumplen este mandato de examinar todo cuidadosamente. Es esa la razón. Y este examen no es en el vacío, ¿no? Este examen no es conforme a mis criterios o mis opiniones. Este examen es conforme a las Escrituras. Ahí nosotros contrarrestamos lo que oímos. El apóstol Pablo no hace un llamado a la fe ciega, a creer todo lo que cierto profeta podía estar diciendo. Porque así como habían verdaderos
verdaderos profetas, también había falsos. Igual hoy día hay siervos fieles en la proclamación de la palabra y también hay falsos maestros, falsos profetas. Y este es un llamado al discernimiento. La iglesia tiene, por lo tanto, la responsabilidad de examinar todo con cuidado. Y esto es un ejercicio de reflexión, de meditación, de contrarrestar lo que oímos con la Biblia. Está siempre el ejemplo, ¿no?, de los bereanos nobles de Hechos 17. Y usted siempre tiene que contrarrestar, hermano. Porque aún en los mejores lugares donde hay hombres fieles que predican la palabra, podemos equivocarnos. Muchas veces podemos decir cosas desde el púlpito que son apreciaciones personales. Y la apreciación puede ser valorable. Lo que yo le diga como una apreciación personal puede tener cierto valor, pero al lado de la voluntad del Señor no vale ni un peso. Mi apreciación, mi opinión puede tener cierto valor, mi anécdota o un ejemplo que yo le pueda dar, pero lo realmente que está fuera de discusión y tiene que normar nuestra vida es la palabra del Señor. Dice un autor, hay cosas que superficialmente parecen buenas. Hay manifestaciones que supuestamente provienen de Dios. Tales cosas no deben ser aceptadas solo por sus apariencias, porque la credulidad no forma parte de la sencillez cristiana. Todo debe ser puesto a prueba. Todo debe ser puesto a prueba. Pablo no lo menciona acá, hermanos, pero hay algo que encontré dentro de los autores que consulto. Intentaré ser breve en esto. Y él nos da 7 elementos para considerar en el discernimiento. 7 elementos para considerar en cómo nosotros podemos discernir lo que estamos escuchando. Lo primero, las Escrituras. El Espíritu Santo nunca inspira ninguna profecía que no concuerde con la Escritura, o ninguna predicación que no concuerde con la Escritura. El verdadero predicador no dirá nada que se oponga a lo que Dios ya ha revelado. Toda palabra humana debe ser cotejada con la palabra de Dios. Esta es nuestra herramienta principal para el examen. Y esta es lo que decide en última instancia lo que es bueno y lo que no lo es. Segundo, la persona de Cristo. Todo verdadero predicador será ortodoxo en sus enseñanzas acerca de cómo es Dios y quién es Jesucristo. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y en esto conoceréis que el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. El Evangelio, tercero, Pablo mismo asevera que cualquiera que no proclame el Evangelio de la gracia de Jesús, es decir, las buenas nuevas de remisión de nuestros pecados en virtud del sacrificio expiatorio de Cristo y el don gratuito de la nueva vida por el Espíritu, debe ser tratado como anatema, según vemos en Gálatas. Cuarto, el carácter del profeta. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versos 15 y 20. El maestro fiel debe ser identificado por su coherencia y la santidad de su vida. Quinto, la naturaleza edificante del mensaje. Todo lo que procede del Espíritu Santo edifica, purifica, contribuye a los creyentes para que sean más como Cristo. Todo lo que perturba a la iglesia causa divisiones o provoca rivalidades, todo eso es del enemigo. Sexto, el amor. Todo auténtico ministerio cristiano se lleva a cabo en un espíritu de amor fraternal. El que no ama practica en vano los dones espirituales, según 1 Corintios 13. El que profetiza o predica sin amar pone en duda la autenticidad de su llamamiento. Y por último, séptimo, el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual que obviamente, hermanos, debe ser practicado con el conocimiento de la palabra del Señor. Si no, si yo me baso solamente en lo poco que yo sé, malamente podré discernir. Al hacer este examen, ¿no? Entonces viene el cuarto punto de esta predicación, el cuarto encargo apostólico, retener lo bueno. ¿Qué retenemos? Lo que se ajusta a la revelación de Dios.
El verbo empleado acá como retener es un verbo fuerte y activo. No se trata de escuchar la palabra con pasividad. Debemos aferrarnos a ellas. Debemos asirnos a las implicaciones y abrazarlas. No satisfacernos con nuestras perspectivas o con nuestra postura, sino que la palabra del Señor la retengamos para cambios. Debemos aplicar entonces. Cuando hablamos de retener, hablamos de aplicar la verdad a nuestras vidas. El término acá también es, al probar las monedas, debemos identificar las que son genuinas y emplearlas. Ahí estamos. Cuando usted retiene la palabra, usted la hace vida. Separa la escoria del metal y se queda con lo bueno. Separa el trigo de la cizaña y se queda con el fruto, con lo que es bueno. Por último, dice un autor, el error de otras congregaciones hoy es ejercer mucho discernimiento, pero luego no aplican a sus vidas lo bueno que han discernido. Mucho discernimiento, mucho contrarrestar, pero al final no aplicamos lo que escuchamos. Asisten como juez y jurado a las predicaciones. Lo examinan todo con lupa, emiten opiniones críticas, más o menos perspicaces, pero incluso cuando el sermón merece aprobación entusiasta, se olvidan de la necesidad de ponerlo por obra. No se aferran a lo bueno y así el mensaje resbala y vuelven a la casa igual que salieron. Retengamos la palabra, iglesia. Por nuestro propio bien, seamos hacedores y no solo oidores de la palabra. Dice Santiago capítulo 1, verso 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Cuando no retenemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. No ignores y no subestimes las aplicaciones de la palabra del Señor para tu vida. Las aplicaciones que se te proclaman, que se te enseñan en tu iglesia local. Evalúalas conforme a la palabra. Y si se ajustan a la voluntad de Dios, obedécelas. Obedécelas. Si lo que se te está predicando desde este lugar, si lo que se enseña los miércoles, los jueves, si lo que tú conversas con un hermano que se acercó a ti para llamarte al arrepentimiento en algún aspecto de tu vida es bueno, hermano, obedécelo. Obedécelo. Muchas veces aspiramos a que Dios nos hable y Dios nos está hablando constantemente. Dios nos está hablando de manera constante a través de su palabra, de manera formal aquí en la predicación, cuando nos juntamos los Zoom los días miércoles, cuando usted estudia con las hermanas algún libro, se nos está predicando de una u otra forma la palabra del Señor y muchas veces nosotros no estamos reteniendo, no estamos aplicando. Estamos, como dice Santiago, siendo oidores que se engañan a sí mismos. Finalmente, el quinto aspecto que el apóstol dice, absténganse de toda forma de mal. Se debe retener lo bueno, aplicarlo, no quedarnos con la teoría de la palabra y también es necesario ahora repudiar lo malo. Este es un verbo reflexivo que significa dejar de hacer, ¿sí? Abstenerse es dejar de hacer, tomar o participar en algo de manera voluntaria. Otra vez se nos llama a nosotros, hermanos, a ejercer nuestra voluntad en este sentido de abstenernos, ¿no?, de toda especie de mal. Se subraya la responsabilidad. Decidimos, en vista de todo de lo que hemos estado viendo esta mañana, no participar de la maldad. ¿Y qué es la maldad? La maldad es el pecado en todas sus manifestaciones. Independiente de que para el mundo pueda ser aceptable, hoy día tenemos que incluir aceptable y legal. Hay cosas que hoy día son aceptables y legales para el mundo, pero son maldad a los ojos de Dios. Debemos abstenernos de toda esa participación. Esta última
Este último encargo, ¿no?, está relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente: no apagar el espíritu, no despreciar las profecías, examinarlo todo. Entonces podemos abstenernos de toda especie de mal. Y también quizás debemos darle un significado amplio para tomar en consideración todas las posibilidades. No es cuestión de elegir entre abstenerse de falsas profecías y abstenernos de malas costumbres, porque estas y aquellas suelen ir juntas. La falsa doctrina conduce a malas obras. Debe haber una separación total y absoluta entre el creyente y la maldad. Escucha bien, debe haber una separación total y absoluta entre el creyente y la maldad. Y como yo les dije antes, la maldad es toda manifestación de pecado. Este debe vivir de tal manera que su vida sea un continuo alejamiento de los valores malos del presente siglo. Tenemos que agudizar allí nuestro lente, hermanos, porque hay muchas cosas que muchas veces estamos haciendo, consumiendo, hablando, que son maldad. Y la palabra del Señor nos confronte para cambios profundos en nuestra vida. La maldad, dice este autor, toma muchas formas y se nos presenta de muchas maneras, pero debemos renunciar a todas ellas. Nuestra reacción debe ser evitar el mal en cualquier lugar donde aparezca. Debemos repudiarlo en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar y de conducirnos. Nuestro estándar, queridos hermanos, es Dios. Y vivimos en este mundo de maldad. El abstenernos del mal tiene que ver también con rechazar la influencia del pecado. Y en esta era en la cual vivimos, donde las comunicaciones son irrenunciables, ¿no?, y mucho de lo que se nos comunica lleva en sí el germen de la maldad. En las series, en las películas, en las noticias. Tiene ahí el virus insertado para transmitir la maldad. Y se nos llama a abstenernos de esa maldad. Mirando nuestro texto, con esto termino, en su conjunto, ¿no?, mirándolo quizás en reversa, tenemos la capacidad de abstenernos de toda clase de mal gracias a un discernimiento agudo, enraizado en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos muestra con absoluta claridad lo que es malo de lo que es bueno. Y el Espíritu Santo, a quien no apagamos, ¿cierto?, no debemos apagar, sino que apreciamos una mayor plenitud, es quien nos capacita también para vivir vidas santas. Entonces podremos poner la palabra del Señor por obra. En todo este ejercicio, en todos estos últimos encargos que el apóstol Pablo nos ha hecho esta mañana y que ya estamos finalizando. Escuche bien, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, no desprecien la enseñanza de su iglesia local, hermanos. Si se le ha llamado una y otra vez a algún aspecto de participación, es por su propio bien. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente. Para examinar cuidadosamente tú tienes que conocer la verdad de Dios. Y luego retener lo bueno, aplicarlo a tu vida. Finalmente, abstenerse de toda especie, de toda forma de mal. Esta es la enseñanza para nosotros esta mañana. Y que Dios nos ayude e ilumine nuestro entendimiento para poder poner por obra. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde ya por permitirnos exponernos a tu palabra. Cuando escuchamos textos como predicaciones como estas, nos damos cuenta, Señor, que hay muchas áreas en nuestra vida que
que necesariamente deben aún ser ajustadas. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros. Si hay alguien que siente como que esto es demasiado, como que la exigencia es mucha, que también pueda saber que es la obra tuya en nosotros, que lo hacemos desde el fundamento espiritual, no lo hacemos solamente por una decisión humana, sino que lo podemos hacer en vista de que ya somos tus hijos y por lo tanto somos habitados por tu Espíritu, Señor. Pero se nos llama a una mayor profundidad, Señor, de tu palabra. Como dice Pablo a los Efesios, a ser llenos de tu Espíritu. Y como se dice en el texto paralelo, el ser lleno del Espíritu es ser lleno de la palabra. Nuestra voluntad, por lo tanto, que ha sido renovada por tu Espíritu, debe buscar esas cosas. Pero aún tenemos el enemigo de la carne. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos, Señor. A esos jóvenes que están luchando, Señor, con conductas pecaminosas, Señor, con hábitos pecaminosos. A esos matrimonios, Señor, que están luchando con problemas ahí en el seno familiar. A esos hermanos o hermanas, Señor, que también han experimentado momentos difíciles. Obra tú poderosamente en sus corazones. Convéncelos a través de tu palabra, Señor, y llámalos esta mañana al arrepentimiento, Señor. No hay manera en que andar en mis propias ideas sea mejor que andar en tu voluntad. No hay manera, Señor. Siempre será más beneficioso andar en tus caminos, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos. Moldéanos a la imagen de tu Hijo. Obra en nuestros corazones, Señor. No nos permitas más andar, Señor, en nuestras propias ideas, en nuestros propios pensamientos. Purifícanos, Señor. Obra, Señor, en tu iglesia. Obra, Señor, en aquellos que tu Hijo Jesucristo ha pagado gran precio, Señor. Capacítanos, Señor. Te lo rogamos a través de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.